asustó, generó pánico, humo en gran parte de la ciudad, sigue todavía. Fíjate lo que es ese panorama, y es así comenzaba ayer, en Puerto Fénix. En Puerto Fénix, en un depósito gigante de neumáticos, en donde las primeras imágenes mostraban la fuerza de las llamas que ya empezaron a agarrar la parte, parecía la parte posterior. Se veía mucho fuego, al personal del lugar desesperado porque las llamas alcanzaban temperaturas muy altas en pocos segundos. Al ser neumáticos, esta era la primera imagen que se recibía, y quienes cubrimos el siniestro de Licuabolaños, es como que te venía ese recuerdo terrible de ese humo gigante que salía de ese edificio. Más de 200 bomberos ya fueron convocados a ese siniestro, bomberos que no habían descansado bien porque estaban en el incendio del pastizal en la zona de Samber hasta entrada a la madrugada de ayer. Llegaron, en principio ingresaron para tratar de apagar las llamas dentro de ese edificio. Esas son las imágenes del dron, y para tener un poco la idea de la altura que alcanzó ese humo sumamente tóxico, el dron del canal justamente nos mostraba esa imagen. Llegó un momento en que esto ya rebasó, se habló de la posibilidad que caiga la estructura del edificio, y rápidamente tuvieron que desalojar a los bomberos que estaban en las cercanías. Impresionante la toma, Blanca. Impresionante del dron, y ahí vos ves muy cerca ya el río Paraguay. Esa era la fuerza de las llamas que hizo horas después, de alrededor de las 14 horas aproximadamente, que salga la orden de evacuación, porque había la posibilidad que la estructura colapse. Posteriormente empezaron a trabajar desde afuera. Ya cerca de las 3 de la tarde, las fuerzas singulares se reunieron, ya se creó el grupo de apoyo. Ahí está, esas eran las primeras imágenes que salían del interior. Creo que tiene audio ambiente esto, y fíjate cómo el techo toca las llamas y hace como un efecto de expansión, e intenta salir ya ese gas fuera del edificio. Impresionante cómo va tomando el techo primero. ¿Recordás el Licuabolaños? Sí. Que la fuerza y la temperatura que alcanzó en el techo y el efecto de rebote para llegar hacia la entrada, hacia Trinidad, era de más de 600 grados. Tremendo. Eso mismo ocurría en ese lugar. Hasta ahora se desconoce la causa del siniestro. No se ve extractores, tampoco un sistema de hidratación, aspersores, no se ve nada. ¿Y querés saber cómo es que fue aprobado para que esto entre a ser utilizado? Hay que hacer toda una verificación de Puerto Fénix a partir de ahora. Que hay muchos galpones estos para logística también. Depósitos. Ruta 1, sí. Ruta 2. Hay una cantidad de, ¿cómo se llama esto? Depósitos logísticos. Ahí ves, a la mano derecha, ese tiene un audio ambiente bastante fuerte. La imagen donde todavía los bomberos estaban adentro. Esto fue antes de que se proceda ya al retiro de todos los bomberos del interior, y hacían lo que podían. Ahí tenemos el audio de lo que era ese trabajo en ese momento. Esa era parte de la tarea que estaban cumpliendo. Había 2 escalas que estaban tratando de tirar el agua para poder sofocar las llamas que iban ganando todo el edificio. Algo no menor, se sacó del río el agua para cargar estos hidrantes,
Y ayer a la tarde el MADES confirmaba el terrible daño. Ese era una especie de ceniza gigantesca. Esto caía en la zona de Ceballos, pues. Y por toda esa zona de Loma Prietá, esto iba cayendo costa a la distancia que había. Y los vecinos iban reportando. Esto sería la ceniza ya de los neumáticos que iban cayendo en las inmediaciones. Llegó un momento cerca a las 2:30, Rolando, Mario, que ya se pronuncia el Ministerio de Salud solicitando a la gente que no salga. Sí. Porque el fuego no sería, no había ya mucha fuerza por los bomberos porque estaban muy cansados. Esto lo decía nuestro compañero Cristian Vázquez. Y hacían lo que podían con la posibilidad de que esto colapse. Y no había seguridad tampoco para los bomberos. Entre uno de los datos anecdóticos que perdón, ayer me contaban, 70% del cuerpo de bomberos es femenino. Sí. Sí, claro que hay muchísimas mujeres heroicas y es destacable esto cada vez más también, voluntarias. Y anoche todavía estaba así la situación. Si bien por fuera ya se veía poco o nada, adentro seguía, le dicen tarea de enfriamiento, pero en realidad todavía había llamas. El techo, fíjate cómo ya no existe. Y eso por la misma fuerza del fuego, de los gases emanados. Y evidentemente que la cantidad de neumáticos que tenía en ese lugar era impresionante. Y plástico, y recordemos que el neumático trae baleado por ese plástico, todo inflamable. Y vamos a ver la investigación, porque el MADES ya se pronunció ayer. Sí, el MADES se pronuncia, pero no basta con eso. Yo suelo criticar mucho porque veo muchos fuegos todos los días en ambos bañados. Uno ve que esa ecovía de San Bernardino, no sé, falta que ya se extinga del todo porque se quema todos los días. 14 horas, cuenta Cristian Vázquez, en una transmisión excelente de C9N, también en compañía de nuestro compañero Fernández. Se convocaban a todos los bomberos que estén libres, sí, porque también se volvía a prender en la zona de la ecovía. Y había que ir a apagar otra vez. Y ese no es que se apaga con agua nomás, ese tienen que entrar ellos caminando y a golpes a acabar con ese fuego. Da miedo esa imagen del dron Rolando. Da miedo por la toxicidad. Y eso está arriba nuestro, eso está en las nubes. Una lluvia grande únicamente es la que va a lograr que eso baje. A la derecha, imagen de lo que está pasando ahora. Ahora vemos, enseguida actualizamos. El ambiente quedó así. Pero a esto hay que decir la verdad, aparte del depósito de neumáticos, es un problema que viene de otros incendios también. O sea, estamos ya en una emergencia ambiental. Ayer estaban prendiendo fuego acá en la costanera. Sí, eso no sur. para nunca. Es como una usina de humo todo el tiempo. Lo que uno no entiende es cómo ubican un fuego en el Choboreca y no pueden ubicar un fuego acá a 1 kilómetro del canal. Este sí, el del depósito obviamente, pero los pequeños fuegos también, y las quemas de los campos, que no olvidemos que se sigue haciendo impunemente. Puedo mirar la imagen del dron. Ya, esto era una imagen alrededor de las 14:15 más o menos, sí, que subía nuestro dron. Hora de muchísimo calor. Y fíjate cómo colapsó por completo, porque en principio el fuego ganó un agujero en el medio. Claro. Que es por donde salía este humo. Pero ahí vemos lo que decían los bomberos, cómo colapsó el techo. Impresionantes. Sí. Tenemos a Oliver Parra en la zona, ya también, como siempre, nosotros estamos en el lugar de los hechos para actualizar, para renovar la información. Oliver Parra, adelante, buenos días.
Eso sí, querido Mario, ¿cómo te va? El saludo para los compañeros, para los televidentes. Este es el día después de este gran incendio ocurrido aquí en el barrio San Jorge, específicamente en el puerto Fénix de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Podrán observar ustedes cómo aún sigue desprendiéndose esas columnas de humo bastante importantes, pese al trabajo continuo hecho el día de ayer por los bomberos voluntarios. Se hablaban de más de 15 compañías inclusive que llegaron tras esa emergencia general declarada. Lo que nos mencionaron los encargados del puerto es que en este momento no se encuentra ningún cuerpo de bombero trabajando. Sí están los peritos correspondientes a la empresa para poder evaluar los daños, hacer algunas verificaciones también del lugar. Pese a esto, podrán observar lo que ya mencionábamos, lo que tiene que ver con la gran cantidad de humo que todavía se percibe. Incluso en el ambiente mismo se siente todavía esa gran cantidad de humo, de hollín también que ha dejado en varias casas de los vecinos. De hecho, nosotros nos encontramos en una de las viviendas aledañas para poder ofrecerles a ustedes estas imágenes directamente de la parte posterior del puerto. Hay que mencionar también que de acuerdo a esas imágenes que se observaban de la parte superior, este depósito quedó totalmente destruido, no quedó absolutamente nada, las cubiertas fueron totalmente consumidas y decíamos también, y esto en referencia a lo que nos comentaban los vecinos, por suerte el viento juega a favor de los mismos porque lleva prácticamente todo ese humo, todo ese hollín directamente hacia la zona ya del río. No así hacia el lado de los vecinos, porque ahí sí podría haber sido otra las consecuencias también para ellos. Sí, muchas consecuencias del hollín en cuanto a las ropas, a lo que tiene que ver con los vehículos. En la calle misma se observan esos residuos propios de esta quemazón justamente aquí en esta zona. Mucho humo, y lo que nos llama a nosotros la atención, también estábamos conversando acá con Eduardo, es que a pesar de ese trabajo de enfriamiento, sea tanto el humo que se pueda percibir todavía en estos momentos, incluso uno podría decir que hay todavía vestigios de fuego dentro o de cubiertas que siguen encendiéndose. Es por eso que también se desprende bastante humo. Vamos a ver si con el correr de las horas esto continúa así, si es necesario que nuevamente los bomberos tengan que interceder para poder realizar otros trabajos adicionales y determinar realmente qué fue lo que pasó a partir de esas primeras imágenes que se observaban de cómo nacía el fuego, de cómo empezaba este incendio dentro de este depósito, que por cierto eran cubiertas nuevas, de acuerdo a lo que mencionaba también ayer el propietario del depósito que alquilaba a esta empresa proveedora de cubiertas. En un momento dado se tornó peligroso inclusive el trabajo de los bomberos. Te veíamos haciendo un trabajo impecable ahí con el compañero Alejandro. Giró el viento en algún momento y se volvió esa zona irrespirable, ¿verdad? Es así, Blanca. Incluso en algún momento el humo se quedó al ras del piso debido al viento y era imposible mantenerse en ese lugar a pesar de contar con los equipos de protección, de tener tapabocas, inclusive protectores para los ojos. A pesar de eso se hizo muy dificultoso poder trabajar ahí. Entonces, si nosotros lo pudimos sentir de esa manera, lógicamente también todos los vecinos acá, porque están muy, muy cerca. Si hablamos de distancia, Blanca, nosotros estamos a unos 100, 150 metros. Y el día de ayer con esa humareda era mucho más intensa, incluso de ambos lados, y si bien hay otros puertos al lado, hay muchas casas de vecinos, muchos niños por sobre todo, y también hemos podido observar gente de avanzada edad también en las zonas que podrían haber sido afectados también. Incluso eso no se descarta porque han pasado solo unas horas después de esta quemazón y no sabemos todavía cuáles son las consecuencias de ese desprendimiento, de ese hollín, de ese humo tóxico aquí en esta zona. Y si alguno de los vecinos ya con el correr de las horas va a poder sentir los efectos. De hecho, el día de ayer inclusive con mi camarógrafo, con Alejandro Centurión, pudimos sentir algunos efectos en cuanto a los ojos, irritaciones en los ojos. Así que si nosotros lo pudimos sentir, posiblemente eso también es parte del efecto que van a poder
observarse también en muchos de los vecinos, en muchas de las personas, los trabajadores y desde luego los bomberos que estuvieron trabajando arduamente el día de ayer. Ahora, en un momento dado también los bomberos empezaban a solicitar combustible que finalmente se subsanó con la tarea conjunta de los militares, ¿verdad? Con la tarea de los militares, Blanca, sí, y también la gente de la ESAP que iba y venía con los camiones proveedores de agua. Los hidrantes. Incluso también llegaron otras autoridades, los camiones hidrantes, varias autoridades también para poder hacer el relevamiento de la situación, determinar si se tenía el equipo adecuado, si se contaba con el agua suficiente. Incluso lo que tiene que ver con otras verificaciones, no necesariamente con el tema del agua, sino que también estaban los representantes del Ministerio del Trabajo. No había hidrantes, ¿verdad? Del Ministerio del Ambiente. No había bocas para hidrantes. Los hidrantes sí, Blanca. Bocas para Las bocas de hidrantes no los pudimos ver, eso, Blanca. Incluso era parte de lo que señalaba la directora de fiscalización del MADES, uno de los elementos a ser investigados, porque decía, no tenía extractores de aire, no habían bocas hidrantes cerca o en la zona, y eran los puntos que iban recabando a los efectos de poder realizar el sumario correspondiente de parte del MADES, porque hay que señalar que también estaban los representantes del Ministerio Público, del Ministerio del Trabajo, entonces varias autoridades que también estaban recabando las informaciones correspondientes para a partir de eso realizar las investigaciones. Quiero nomás puntualizar algo sobre lo que estaba mencionando, Oli. Siempre vamos sobre lo ocurrido, ya nunca se hace nada antes. Pasa lo mismo con el tema de los incendios forestales acá en la costanera, está en campo abierto, pueden ver, pueden verificar, pueden prevenir. Recién cuando ya la situación sale de control se activan todos los organismos. Pasa lo mismo con esto, se verificó si tenía un sistema de prevención de incendios, si estaba habilitado, si podía funcionar. Siempre vamos ya sobre los hechos consumados. Esa es una cuestión que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Eso nomás quería mencionar porque pasa constantemente. No veo los extractores y por último nomás al compañero, ¿vos ves que los otros depósitos tengan extractores? No, Blanca, no tienen, y esa era la misma consulta que le hacíamos a la directora de fiscalización del MADES el día de ayer, y ella también nos decía lo mismo, que no cuentan los demás depósitos con extractores de aire, por tanto el riesgo es el mismo para todos los depósitos que estamos observando aquí en imágenes. Una sumatoria de 1, 2, 3, 4, fácilmente casi 10 depósitos en esta zona, porque hablamos de varios puertos en el mismo lugar, con depósitos que posiblemente tengan la misma o estén en la misma situación. Bueno, Oliver, vamos a volver contigo, te dejamos moverte un poquito, es una de las noticias más importantes, no solo por lo que ocurrió, sino también por las falencias en el diseño y construcción, por las habilitaciones. Volvemos a la historia de las habilitaciones, cómo se habilita estos lugares. Vamos a debatir mucho todavía. Enseguida volvemos, Oliver, gracias, excelente trabajo.